El Manchester City se exhibe en el Etihad Stadium para poner la lucha por la Premier League patas arriba. El Arsenal de Arteta, pese a cuajar una temporada memorable, no pudo en ningún momento con el planteamiento de Pep Guardiola. En el análisis táctico de hoy hablaremos de la posición liberada de Kevin De Bruyne, la capacidad de Haaland a campo abierto, la salida de balón a un toque por jugador y finalmente la arriesgada pero efectiva presión sobre el rival. Empezamos viendo el planteamiento del Manchester City de Pep Guardiola con un claro 4-2-3-1 en lo que es el posicionamiento de ataque, con la novedad de la no presencia en el 11 de Ake. En su lugar entró un Kyle Walker que esta vez sí jugó como lateral puro y no por dentro como venía haciendo el City de Guardiola con John Stones cuando jugaba en esa demarcación. Muy interesante sobre todo ese doble pivote formado por Rodri y Gundogan para atraer a una línea de 4 jugadores del Arsenal y que eso permitiese a De Bruyne estar algo más descolgado entre defensa y centro del campo de los Gunners, y luego Haaland, como siempre, fijando a los centrales del equipo rival, hundiendo a esa línea defensiva y permitiendo que los espacios se generen en la zona de centro del campo hacia arriba. En cuanto al Arsenal de Mikel Arteta, la formación para atacar era más o menos esta, una disposición curiosa porque al final los centrales se abrían mucho a banda. Aquí vamos a Gabriel Magalhaes abriéndose prácticamente como un lateral izquierdo, Zinchenko y Thomas como siempre participando mucho en la salida de balón y por eso viniendo a recibir muy atrás, y luego otros dos interiores mucho más arriba como eran Xhaka y Odegaard intentando romper esa presión del Manchester City que, como veremos después, no funcionó en absoluto. Eso en ataque, porque el equipo de Mikel Arteta en defensa formaba lo que es un 4-4-2 muy claro, con la clara intención de intentar aislar del juego tanto a Rodri como a Gundogan en esa primera línea de presión, pero era algo muy arriesgado porque si os fijáis en la parte derecha de la imagen vemos como De Bruyne y Haaland están muy solos arriba, con que Haaland tire desmarques constantes hacia arriba, hacia el espacio y hunda la defensa del Arsenal, es decir, hunda los centrales. Esto va a permitir que De Bruyne luego se mueva muy bien y muy solo por esa zona entre defensa y centro del campo del Arsenal. Y precisamente de esto vamos a hablar ahora, de cómo Kevin De Bruyne se movió, yo creo que a sus anchas por el centro del campo del Arsenal sin ningún tipo de problema para recibir siempre en zonas muy peligrosas para el rival. Vemos claramente cómo los Gunners presionan en esa formación que hemos comentado de 4-4-2, intentando que cuando recuperen lo hagan con muchos efectivos ya de cara a campo rival, con la idea de que Rodri y Gundogan estén en clara inferioridad numérica, como estamos viendo en la imagen, pero es evidente que es una presión que no se hace bien porque Haaland está con hasta 2 marcadores que son Gabriel Magalhaes y Holding, y al estar Haaland con esos dos futbolistas y además muy arriba, eso permite que De Bruyne se mueva, se descuelgue un poco de esa zona, aparezca entre línea defensiva y línea de centro del campo del Arsenal y en todo momento haya una línea de pase de Rodri hacia el futbolista belga. En esta jugada vamos a ver mucho mejor ese proceso de circulación de balón hasta que le llega a Kevin De Bruyne. Es una jugada que inicia John Stones. La presión del Arsenal parece buena de primeras, aunque no tanto porque Gabriel Jesús deja un poco la puerta abierta para que John Stones combine con Rodri en el centro del campo, y una vez recibe el futbolista español, fijaos como De Bruyne de nuevo cae en esa zona interior entre centro del campo y defensa del Arsenal totalmente solo, gracias a que tanto De Bruyne, tanto Bernardo Silva como Haaland están tirando de la línea defensiva del Arsenal, digamos que están haciendo ancho el campo, lo están estirando, y por ahí eso permite que Rodri encuentre el pase hacia un De Bruyne que está solo, que puede recibir y que puede continuar con la jugada gracias, como digo, a Bernardo Silva y a Haaland, que estiran la línea defensiva del Arsenal, y eso evidentemente genera espacios en la zona de 3/4 de campo. Más acciones donde De Bruyne es determinante tanto a campo abierto como en campo propio. Aquí es una jugada donde de nuevo vemos como el Arsenal no acaba de defender del todo bien, porque si os fijáis el espacio entre línea defensiva y línea de centro del campo es enorme para que De Bruyne se mueva por ahí. Además hay muchos jugadores, hasta 3, pendientes de Gundogan, lo que hace que De Bruyne esté solo y haya una línea de pase del alemán hacia el belga, y cuando recibe De Bruyne, pese a que el Manchester City aquí está en clara inferioridad numérica, porque al final es un 3-2 o incluso un 4-2, vemos como ya Haaland ve el espacio
a su espalda, a la espalda de la defensa del Arsenal, lo ataca y fijaos cuando se está desmarcando como De Bruyne mete el pase perfecto para el futbolista noruego, que cuando se planta a campo rival pues prácticamente es una jugada de uno contra Ramsdale, por lo que de nuevo vemos como De Bruyne se mueve a sus anchas, aprovecha las grandes fijaciones de sus compañeros, tanto de Haaland como a veces también de Bernardo Silva, para recibir, para hacerlo además de cara a campo rival y para proyectar la jugada que continúe con su mejor delantero, que en este caso es Haaland, ya encarando la portería rival. Y antes de pasar a esa salida de balón del Manchester City ante una buena presión del Arsenal, veremos un último ejemplo de este proceso del Manchester City para encontrar a De Bruyne. De nuevo vemos cómo el Arsenal utiliza una línea de 4 jugadores para intentar dificultar esa salida del equipo de Pep Guardiola. A su vez, Haaland fijando a los dos centrales del Arsenal sin que ninguno de los dos salga por De Bruyne. Eso permite que el belga de nuevo entienda a la perfección dónde está el espacio, se mueva hacia él. Aquí vemos como claramente busca el espacio entre, creo que son Xhaka y Bukayo Saka, para que Rúben Díaz le encuentre con ese pase el futbolista belga, que recibe y que de primeras combina con un Grealish que está solo en banda izquierda para que el inglés reciba de nuevo ya en campo rival, y prácticamente en cuestión de 2-3 pases el Manchester City se planta en campo rival con muchísima facilidad. Incluso si alguna vez no era De Bruyne el que se movía por esa zona, era Haaland. En algún momento del partido de ayer vimos algunos despistes no habituales del Arsenal de Mikel Arteta, porque aquí dejan muchísimo espacio entre jugadores y eso permite que Rúben Díaz, con un pase sencillo al pie de Haaland, encuentre al futbolista noruego, que recibe de espaldas y de primeras ante la presión de Thomas Partey, se la devuelve a Rodri, y fijaos cuando Rodri recibe de esa descarga de Haaland de espaldas a portería, que es algo que el noruego también ha mejorado muchísimo en su juego. Vemos como Bernardo Silva se va hacia adentro llevándose la marca de su marcador, que es Zinchenko, y eso permite que se genere un espacio en banda derecha para que Rodri encuentre el pase hacia un Kyle Walker que no le veis, pero que está llegando por esa banda totalmente solo. Así que Manchester City claramente un equipo que juega prácticamente de memoria, con movimientos espectaculares tanto por dentro como por fuera, y siempre encontrando al hombre libre, ya sea en la zona de Bruyne o en la zona de los jugadores de banda, ya sean extremos o incluso laterales cuando estos se incorporan. Pasando ahora a la presión, por muy bien que estés controlando al Manchester City en esos primeros metros, siempre encuentran la manera de encontrar a un futbolista que descargue de espaldas a portería, que juegue a un toque y que consiga encontrar al hombre libre de cara a campo rival. Esta es una jugada donde el Manchester City encuentra a De Bruyne, como veis, de espaldas a portería rival, con Zinchenko saliendo de zona y yéndose a por Bernardo Silva. Vemos como el portugués combina de primeras con Kyle Walker. Una vez recibe Kyle Walker, vemos como tanto Zinchenko como Granit Xhaka dejar un espacio lo suficientemente grande entre los dos para que Walker pueda meter un pase hacia un Haaland que va a recibir a campo abierto. Aquí hay algo muy interesante porque de nuevo hay un intercambio de roles entre De Bruyne y Haaland. En este caso es Haaland el que puede buscar el pase, De Bruyne el que busca el desmarque. Creo que Holding está bastante lento en esta acción porque no mide bien ese duelo, que lo gana Haaland por velocidad, consigue tocar el balón antes que Holding y eso permite que De Bruyne, si os fijáis, se plante solo a campo abierto, por lo que el Manchester City en salida de balón o bien buscaba balones en largo, que lo hizo durante varias ocasiones y con un Haaland claramente ganando en la partida a Holding en el juego aéreo, o bien buscaba esas combinaciones a un toque a una velocidad enorme y de espaldas a portería para siempre encontrar al hombre libre y poder progresar de cara a portería contraria. Acabamos con seguramente lo mejor de este equipo de Pep Guardiola, lo mejor de su trabajo, que es la presión sobre el rival, porque como ahora veréis es realmente espectacular por lo agresiva que es y por dónde está presionando, porque lo primero que nos tenemos que fijar es en esos tres jugadores del Manchester City, que son De Bruyne, Haaland y Gundogan, los tres cerrando la puerta a que Thomas pueda recibir, es decir, a que el pivote del Arsenal pueda recibir en ningún momento. A la vez, por detrás de esa línea de 3 jugadores del City, hay otra línea de 4 con Grealish, Rúben Díaz, Rodri y Bernardo Silva, que controla de cerca a tanto Odegaard como a Zinchenko, es decir, 3 de los mejores jugadores en salida del Arsenal no pueden recibir en ningún momento porque el Manchester City está siendo muy agresivo en esa presión, incluso metiendo a centrales en esa línea de 4, como vemos en Rúben Díaz, que evidentemente se la está jugando porque está alejándose del otro central del City, en este caso Stones, pero dejándolo en un mano a mano contra Gabriel Jesús.
Al final esta presión lo que obliga al equipo rival es a no poder encontrar a los jugadores por dentro, es decir, a tus mejores jugadores, y a solo poder combinar con los futbolistas de banda, que en este caso el más obvio es el de Ben White, pero evidentemente no es lo mismo que reciba Ben White de cara a campo rival, porque es un futbolista que normalmente va a volver a jugar hacia atrás, que lo haga Odegaard, que si recibe sí que puede ser algo más vertical, sí que puede ser algo más directo, y buscar quizá, ¿por qué no?, los apoyos o los desmarques de tanto Bukayo Saka como Martinelli en las bandas. Vemos ahora otra situación más de presión, donde de nuevo se produce lo mismo que antes, De Bruyne, Haaland y Gundogan sobre el pivote del Arsenal. En este caso no es Thomas, es Zinchenko, pero en todo caso ya con esos tres hombres estás cubriendo el pase hacia Zinchenko y el pase hacia Thomas, por si hay alguna posibilidad de que Odegaard esté algo más descolgado, pues hay esa línea de 4 por detrás de Bernardo Silva, Rodri, Rubén Díaz, que sale de nuevo de posición, y Grealish para controlar perfectamente al futbolista noruego, por lo que de nuevo este Arsenal no tiene más remedio que o bien combinar de nuevo con el portero hacia atrás o jugar con Gabriel Magalhães, el otro central libre en banda izquierda. Cuando eso suceda, pues seguramente será Bernardo Silva, el futbolista que salte sobre Magalhães, quizá Gundogan baje su posición a esa línea de 4 que comentábamos, y de nuevo pues el Arsenal no tenga ningún tipo de solución arriba. Y si os preguntáis qué pasa cuando Rubén Díaz, cuando uno de los centrales no puede llegar a esa línea de 4 que comentábamos con Rodri, Bernardo Silva y Grealish, pues cuando eso pasa hay un jugador que tiene que evidentemente sacrificarse. En este caso hablábamos de que Haaland, De Bruyne y Gundogan eran los tres hombres que cubrían al pivote del equipo rival, pues en este caso si Rubén Díaz no llega a esa presión por cualquier motivo, va a ser Gundogan, el hombre que estaba con Haaland y De Bruyne, el que retrase su posición y se junte con Rodri y Bernardo Silva, y en lugar de ser una línea de 3 y una línea de 4 por detrás, ahora van a ser dos líneas de 3. Cuando el balón llegue, por ejemplo, a Xhaka, que aquí está buscando recibir al costado de los centrales, veremos cómo Bernardo Silva será el hombre que vaya por Granit Xhaka, cubriendo también el pase a la vez hacia Gabriel Magalhães, formando esa línea de 3 con De Bruyne y con Haaland, y será Grealish el hombre que en este caso se una a la línea de detrás con Gundogan y Rodri, por lo que es un ejercicio claramente de basculación de un lado hacia otro, de adoptar distintos roles según lo que pide la jugada, y un Manchester City que evidentemente presiona a la perfección cualquier rasguño en esa presión, que además también consigue que los jugadores de más calidad del Arsenal en ningún momento puedan contactar con el balón, o si lo hacen, que es muy complicado, siempre lo tengan que hacer muy forzados de espaldas a portería rival y sin ningún tipo de posibilidad para progresar. Así que hasta aquí el análisis táctico del partido, una victoria muy importante para el Manchester City que le permite depender de sí mismo de cara a esa lucha por la Premier League. Seguramente, bueno, sin el seguramente, este Manchester City de Pep Guardiola es el mejor equipo que hay ahora mismo en el mundo del fútbol. Veremos lo que pasa en esa eliminatoria ante el Real Madrid en Champions, desde luego muy competitiva, muy importante, pero viendo este nivel, lo bien trabajado que está el equipo, pues es complicado pensar que este Manchester City no va a estar en la final, pero también conocemos la historia del Real Madrid en esta competición, así que veremos lo que acaba pasando de aquí a unas semanas. Así que ya sabéis, como siempre, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.